Ser podcast. Se cumplen 20 años del 11S, el atentado que cambió el mundo. La psicosis y la guerra emprendida por Estados Unidos se ha visto reflejada en todos estos años en el cine y las series. Repasamos estas ficciones y también todos los estrenos con una comedia absurda francesa, un misterioso viaje compartido de 4 jóvenes españoles en BlaBlaCar, y tenemos series, películas y mucho glamour desde el Festival de Venecia. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Venecia llega a su fin. Hoy conoceremos quién gana el León de Oro, un premio práctico que comienza la carrera de los Oscar y que tiene a favoritos como Jane Campion con El poder del perro, Sorrentino o hasta Pedro Almodóvar. Sería premiar a un cine con proyección internacional, pero también hay otra corriente, la que cree que el palmarés lo va a liderar un autor menos consolidado, como la francesa Audrey Diwan con El acontecimiento o el venezolano Lorenzo Vigas, que haría doblete con La caja. Termina Venecia justo un 11 de septiembre, cuando conmemoramos el 20 aniversario de los atentados de las Torres Gemelas, un momento que cambió el mundo y la forma de entendernos y que las series y películas reflejaron a su manera. Precisamente el 11S centra uno de los estrenos de la semana, Worth, un drama judicial con Michael Keaton y Stanley Tucci. Hay más estrenos esta semana, por ejemplo la comedia francesa Adiós idiotas con Albert Dupontel y Virginie Efira. Cerramos con comedia española. Con Quién viaja se presentó en Málaga y cuenta los encontronazos de un grupo de jóvenes en BlaBlaCar con Ana Polvorosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Seguimos en el Festival de Venecia contando las horas para saber su desenlace. Esta noche, el jurado presidido por Bong Joon-ho, ganador del Oscar por Parásitos, va a anunciar el ganador del León de Oro. José Manuel Romero, ¿qué tal? Hola Pepa, ¿qué tal? Un premio que en los últimos años es una lanzadera para la larga temporada de galardones. De ahí que muchos quieran venir a concurso, pero también a pasear un poco sus películas. Es el caso de El último duelo, una película de Ridley Scott que cuenta con guionistas, con Ben Affleck y Matt Damon, y que ha sido el último estreno de esta edición del certamen. Thank you very much. Yes, I do consider myself a feminist. Pues eso decía Ben Affleck en una película que habla del Me Too, del consentimiento en la Edad Media, y como decimos está fuera de competición, así que no entra en nuestra quiniela, que podría darle el León de Oro más bien a una película con proyección internacional. Por ejemplo, nosotros no tiramos la toalla en Madres Paralelas, la película de Almodóvar sobre la maternidad y la memoria histórica, que vamos a tope con ella. Ahora me interesan más las madres imperfectas y cuestionables, o al menos que atraviesan periodos muy difíciles de resolver, pues simplemente porque las madres anteriores eran lo contrario. Las madres anteriores estaban más inspiradas en mi propia madre, en las figuras femeninas que me educaron cuando niño. Aquí va a depender de cómo el jurado haga los equilibrios, porque no pueden repetir premio las películas, y tiene muchos puntos para ganar la Copa Volpi Penélope Cruz por Madres Paralelas, pero también por competencia oficial, eso sí, con permiso de Kristen Stewart, que hace de Lady Di. Es una hipersensible, muy inteligente, muy genial por un lado y muy idiota por otro, y toda esa mezcla de cosas que la hacen tan particular. Yo la tenía que defender a muerte, ¿no? Es como, esta es mi realidad, y además es alguien que no escucha
otra manera, de otro punto de vista. Claro, yo me lo he pasado muy bien haciendo eso. Dura competidora para Almodóvar es Jane Campion con El poder del perro, un western oscuro que Benedict Cumberbatch protagoniza y que se va a estrenar en Netflix y ahonda en la masculinidad, en las relaciones de poder y en la convivencia. Para mí, la toxicidad de este hombre viene en parte de su educación y sus circunstancias. Surge de la fragilidad. Es alguien que está tratando de entenderse y de superar su propia tragedia. Puedo entenderlo, su actitud defensiva, su ansiedad, su soledad, su represión y su búsqueda desesperada de una autenticidad perdida, decía el actor, que es uno de los favoritos esta noche como mejor actor, junto a Tony Servillo, que da un recital interpretativo en Qui rido io, una comedia italiana sobre el arte, en la que interpreta a un cómico real del siglo XIX. Io ho immaginato, Mario prima ha usato un termine non casuale, divorare. He imaginado al personaje como un animal depredador que siempre tiene su límite. Scarpetta, con esas ganas ilimitadas de vivir, ponía sus garras sobre todo, las mujeres, el teatro, el texto, todo. Y es que algo de cine italiano va a entrar en el palmarés. Esta historia de Mario Martone sobre el primer caso de plagio ha gustado mucho, pero también Sorrentino, con Fue en la mano de Dios, su película más personal en la que habla de su infancia en Nápoles. Está Il Buco, una poética reflexión sobre lo rural, y la última en aparecer, Freaks Out, un muy tarantinesca, donde los frikis y tullidos matan nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hay también un cine más pequeño, más intimista y social, que quizá en los últimos años escasea en el palmarés de Venecia, pero que podría dar la sorpresa esta noche. Por ejemplo, La caja, del director venezolano Lorenzo Vigas, que ya ganó aquí el León de Oro con su anterior película. Ahora propone una historia sobre un padre ausente, sobre esclavitud laboral en las maquiladoras, esas fábricas del norte de México, y también sobre la violencia. Amor ciego siempre nos puede llevar a lugares peligrosos, ¿no? Hay que entender a quién amamos y por qué amamos a esa persona y sí, es cierto que hay mucha gente que está dispuesta a dar su vida por personajes históricamente que han sido terribles para la historia de Latinoamérica. Menos ha entusiasmado Sundown, del mexicano Michel Franco, y la que también podría dar la campanada es El acontecimiento, adaptación de la novela de Annie Ernaux, en la que ella relata el aborto clandestino que sufrió en la Francia de los años 50, contada con mucha cámara al hombro, en movimiento, con una actriz joven y casi como un thriller a contrarreloj. Creo que es importante la obra de la escritora, que habla de la condición de la mujer y del mundo. Era importante mostrar la trayectoria de este personaje que vive cosas complicadas en una época compleja, pero sobre todo queríamos mostrar el ansia de libertad, explicaba la directora francesa. Por último está Un autre monde, Otro mundo, de otro francés, Stéphane Brisset, con Vincent Landon. Como viene haciendo en su carrera, se centra en las disputas y conflictos en el mundo laboral del sistema capitalista. Lo hace a través de un jefe intermedio que tiene que despedir. Este palmarés de Venecia, que les vamos a contar en la antena de la SER, en los informativos, en nuestra web y en las redes sociales, coincide con el 20 aniversario de los atentados de las Torres Gemelas. Un hecho que conmocionó a todo el mundo, que cambió la manera de movernos, de viajar, incluso de pensar y de habitar el mundo. La ficción también vivió un cambio, las series empezaron a emerger después del 11 de septiembre de 2001 y el sentimiento de desesperanza, los antihéroes o la ruptura social cobraban protagonismo en el cine y las series. Fue la primera década de los 2000 cuando emergió el fenómeno de las series de televisión, que dura hasta nuestros días y que ha cambiado el modelo audiovisual en todo el mundo. El clima del 11S influyó en la ficción, otorgando un cambio de mirada mucho más oscura e intrigante, que se adentraba en el lado oscuro de un héroe americano convertido realmente en un antihéroe. A partir de 2001 se puede decir que el atentado de algún modo es el Big Bang o el mito de origen de la ficción norteamericana televisiva de las últimas 2 décadas, en la cual ha primado una visión oscura, negativa, sombría del mundo, de la historia. El escritor y periodista Jorge Carrión ha analizado los cambios que se produjeron en la ficción y en la manera de entender el mundo, incluso las ideologías, desde aquel suceso. Provocó un nuevo estado de ánimo colectivo, un nuevo horizonte psíquico en la sociedad norteamericana, que se plasma en las series a través de la sospecha, la desconfianza a las autoridades,
el miedo al invasor, al enemigo, al otro. Las consecuencias de las Torres Gemelas centran cada uno de los argumentos de todas las teleseries de los años siguientes. Pero quizá fue 24, la serie sobre el terrorismo, la que mejor sintonizó ese espíritu. También hay ecos del 11S en ese policía idealista que se destroza a sí mismo en The Wire. Simuco siempre robaba el dinero. ¿Por qué jugaba? Porque sí. Es un país libre. O en el asesino que quiere limpiar la sociedad de Dexter. La muerte como centro en A 2 metros bajo tierra es otra de las secuelas. También en el mafioso en crisis de la masculinidad de Los Soprano. De hecho, creo que puedo dejar la medicación y ver si los cambios que siento son reales. Sin embargo, fue Turno de Guardia, la primera serie en hablar directamente del atentado. Junto a ella lo hicieron Ley y Orden, Policías de Nueva York, CSI o Sin Rastro. Eso sí, sin representar esa imagen tan televisada que el espectador ya tenía interiorizada. Las leyes internacionales siempre le dan protección a ciertas personas a las que no se puede atacar. Ha sido así desde los romanos, en tiempos de paz. El ala oeste de la Casa Blanca dedicó un capítulo entero a explicar qué había ocurrido, por qué Estados Unidos era un país odiado de repente y había sido atacado en su corazón financiero, en el centro de todo. Habría que esperar más de una década para cerrar el círculo, para ver en pantalla, esta vez en la gran pantalla, el asesinato de Bin Laden, ideólogo de los atentados. Lo contó una mujer, la directora Catherine Bigelow, en La noche más oscura. Quiero dejar algo absolutamente claro. Nos gastamos miles de millones. Y no estamos más cerca de vencer al enemigo. Más crítico que Sorkin y que Bigelow fue Michael Moore con el documental Fahrenheit 9/11, un ajuste de cuentas con la administración Bush que explora las secuelas de los atentados y la invasión posterior ilegal de Irak. ¿Cómo ha pasado esto? El sueño americano ha muerto. El cine en general se ha centrado más en retratar la propia tragedia. Oliver Stone lo hizo en World Trade Center, donde puso la cámara y el punto de vista en los socorristas, los policías atrapados en los escombros, como el personaje de Nicolas Cage. Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center. Estamos preparados para todo. El británico Paul Greengrass hizo United 93, otro relato de heroísmo, en este caso de todos los pasajeros frente al terror en ese vuelo 93. Let me tell you why I'm here exactly. También hubo homenajes fuera de la ficción, como el de Woody Allen. Por primera vez se plantó en los Oscar para homenajear a su ciudad. Y la serie Sexo en Nueva York tuvo una temporada donde las relaciones de estas 4 mujeres daban más protagonismo a la ciudad, herida después de los atentados, de luto, pero más unida que nunca. Si tuviéramos cualquier tipo de información, decidiríamos nosotros qué uso darle antes de que vosotros hicieseis lo de siempre. Coger e ir por el mundo arrestando gente, llevarla a juicio. Las últimas series que han hablado del 11S lo han hecho de un modo más analítico, como The Looming Towers con Jeff Daniels sobre la investigación de todo aquello. Y también Rami. Eres de Oriente Medio y demás, así que hemos pensado que quizás sois terroristas. Chicos, soy de Egipto. Eso ni siquiera es Oriente Medio. La comedia autobiográfica de un joven neoyorquino de origen árabe que profesa la religión islámica. Eso ha sido muy interesante, ¿no? El 11S trajo a todo el mundo junto y, sin embargo, la pandemia, la respuesta del país y en concreto de la ciudad ha sido muy distinta y es bastante terrible, ¿no? Darse cuenta de eso porque dice mucho de cómo hemos evolucionado, cómo ha evolucionado este país y esta ciudad. Es el español Felipe Vara del Rey, director de fotografía del documental de Spike Lee sobre la ciudad. En él conectan lo ocurrido en el 11 de septiembre con la situación de la pandemia. Otro shock para la población que podría cerrar esa etapa iniciada con los atentados hace ahora 20 años. Esta semana llega a los cines una película que habla precisamente del 11S, es Worth, un drama judicial con Stanley Tucci y Michael Keaton, que nos cuenta Helio Castro.
Han pasado 20 años de un día que los norteamericanos no olvidarán nunca. Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center. Los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono han sido reflejados en el cine a lo largo de estas 2 últimas décadas en películas como World Trade Center de Oliver Stone o en United 93 de Paul Greengrass, también en documentales como Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Lo que ahora se cuenta en Worth es cómo, tras los atentados, el gobierno de los Estados Unidos creó un fondo de compensación para las víctimas del 11S. Como saben, soy Kenneth Feinberg, soy el auxiliar judicial del Fondo de Compensación para las víctimas del 11 de septiembre. El presidente Bush encargó al abogado Kenneth Feinberg que estableciera la cantidad económica que le correspondía como indemnización a cada uno de los herederos de las víctimas. Pero, ¿se puede calcular el valor de la vida de un ser humano? Mi hijo era bombero. ¿Acaso su vida valía menos que la de un tío trajeado que vende acciones? La directora Sara Colangelo describe en la película de una manera sencilla y emotiva este complicado proceso. Michael Keaton interpreta al abogado Kenneth Feinberg, un hombre especializado en llegar a rápidos acuerdos de indemnizaciones, una persona que cuando le encargan el trabajo piensa que con una fórmula matemática se puede hacer justicia. Bien, si pueden dirigirse a la tabla de la parte superior de la página 2, ahí pueden ver que realmente la fórmula es bastante sencilla. ¿Para qué la necesitamos? Por favor, esperen. ¿Para qué necesitamos esto? Es alucinante. ¡Eso! ¿Por qué no nos pagan de forma igualitaria? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquier empleado de oficina. Stanley Tucci da vida al otro protagonista del film, el marido de una de las víctimas que perdieron la vida en el World Trade Center. Mi mujer, Catherine, era cantante soprano en un coro amateur. Yo soy tenor. Así nos conocimos. Debía de tener una voz preciosa. Sí. ¿Eso le ayudaría a encajar en su fórmula? Porque Worth habla con naturalidad y sin un excesivo sentimentalismo de dinero y de las vidas que quedaron truncadas aquel 11S. Miles de tragedias personales, todas con sus diferencias y peculiaridades. Dígame qué quiere, porque podríamos hacer algunos ajustes, podríamos aumentar la cantidad base. ¿Cree que esto es por el dinero? Sí, claro. Eso es avaricia. No. Avaricia no. Dinero sí, avaricia no. El dinero pone comida en las mesas y techo sobre nuestras cabezas. No es ni sucio ni degradante, pero no finjamos que no es importante. Importa, ayuda a pasar página. Worth combina los elementos de un thriller judicial y refleja cómo poco a poco un hombre cínico, frío y calculador va empatizando con los dramas personales de las víctimas. Deje su fórmula. ¿Porque no es perfecta? No, porque no es justa. Eso es lo que vemos en esta película Worth, es decir, valer, porque esa es la pregunta que está detrás del film. ¿Cuánto valdría su vida? Y se estrena también la ganadora del César a Mejor Película, el Goya francés, es Adiós idiotas, de Albert Dupontel, con una de las actrices francesas del momento, Virginie Efira. La mejor comedia funciona por contraste, por exageración, por confrontar situaciones aparentemente inverosímiles y disparatadas sin descuidar el motor de los personajes. Y perdóneme si le digo esto, pero así no funcionan las cosas. No se secuestra a la gente para que le ayude con un informe. Ni se les dispara desde el trabajo.
¿Qué? ¿Me he disparado a mí? Sí, pues todo el mundo piensa que le disparó a propósito. Esa es la fórmula que utiliza el francés Albert Dupontel, director y también protagonista de Adiós, idiotas, una tragicomedia en forma de aventura que combina la caricatura y el drama. Bien, señora Trapin, señora Trapí, señora Trapó, señora Trapó... Trapé. Señora Trapé, ¿qué le sugieren estas imágenes? Les sonará extraño, pero me parecen bonitas. La historia parte de dos personajes, una mujer enferma a la que le queda poco tiempo de vida. Una enfermedad profesional, la autoinmune. ¿Autoinmune? Los anticuerpos se vuelven en su contra. ¿Y por qué reaccionan así? Usted es peluquera. Los sprays de su trabajo han dañado sus células bronquiales. Sus anticuerpos no las reconocen. La actriz Virginie Fira, a la que veremos pronto como la Benedetta de Verhoeven, afronta esta cuenta atrás con la única voluntad de encontrar al hijo que fue obligada a dar en adopción. Es el niño quien podría buscarla, pero no lo ha hecho. Mire, tengo problemas de salud. No es fácil encontrar a un niño abandonado hace 30 años. No está en el sistema. ¿Se da usted cuenta de lo difícil que me lo pone? Perdóneme. Y por otro lado, un informático brillante que ve cómo los jóvenes le comen terreno, que no tiene reconocimiento y se encuentra en un proceso depresivo. No han de avisar a mi mujer ni a mis hijos. No tengo. Este acto de ira puede parecer excesiva, pero todo me parece tan injusto. Su solución, quitarse la vida, pero la cosa no sale como espera. Este incidente propicia el encuentro fortuito entre dos personajes. Dice Dupontel que parten de situaciones límite, una intenta alargar su vida, el otro decide acortarla. Ahí empieza esta expedición rocambolesca, una huida hacia adelante que les une. Pero usted ha visto qué ha pasado. Depende. ¿Cómo que depende? Si me ayudan, lo he visto. Si no me ayuda, no. Con la policía pisándole los talones por la cadena de malentendidos, un documentalista ciego, al que interpreta Nicolas Magui, se suma a esta road movie de espíritu buenista y amargo. Puede conducir. ¿Qué haciendo? Pero llamaré a la policía. No. 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 Un discapacitado no va a prisión. Y tampoco puede conducir. ¿Qué hace, señor? No iré a prisión. ¿Qué va a hacer, señor? Señor. Ese es el material narrativo que desarrolla con maestría Dupontel, maestría por el extraño equilibrio de géneros, tonos y absurdo, una cinta que bebe del cine de Terry Gilliam, que por cierto tiene un cameo, de Thelma y Luis y también de la comedia humana de Jacques Tati. Más de lo mismo, todo depende de lo que se entienda por tiempo, es algo muy personal. Seguro que para usted tener tiempo no es lo mismo que para mí. No sé lo que hace usted con su tiempo libre y usted tampoco lo que hago yo. A decir verdad, es difícil contestar con objetividad a una pregunta más bien subjetiva. El tiempo es relativo. La fotografía, la iluminación y la saturación cromática elevan esta tragicomedia en su juego con la realidad, en su burla de una sociedad insensible frente a la lucha quijotesca de unos personajes que son el corazón de la película. Es inevitable acompañarlos en su extravagancia y en su ternura. Bueno, a ver, yo estaba en las oficinas y me tomé la libertad de llevarle conmigo. ¿De llevarme con usted? Sí. Buscaba el archivo de un niño al que tuve que abandonar y pensé que podría ayudarme. ¿Ayudarla? Sí. He visto que es importante. De asuntos internos. Me han dicho que ustedes pueden. Solo soy informático. Adiós, idiotas ha sido todo un fenómeno en Francia. Más de 2 millones de espectadores y 7 premios César, los Goyas del cine galo, incluida mejor película y dirección para esta comedia negra que fabula con un mundo más divertido y humano. Perdonen por la grosería. Adiós, idiotas. Nos vamos a la comedia española. Con Quien viajas retrata los conflictos que surgen en un coche entre varios jóvenes que usan BlaBlaCar. Ana Polvorosa, una actriz a la que dentro de nada vamos a ver en la serie de Amenábar, La Fortuna, es una de las protagonistas. Con ella ha estado Laura Martínez. Cuatro desconocidos emprenden un viaje rumbo Cieza, una pequeña localidad murciana.
El trayecto comienza en Madrid, donde los pasajeros se han reunido a través de una aplicación móvil para compartir coche. ¿Julián? Sí. Ahí va. Eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación. Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos o no lo he hecho. Yo no sé qué he liado. Sois 3, somos 4, no sé si sabes lo que te quiero decir. A medida que avanzan por la carretera, los personajes a los que interpretan Ana Polvorosa, Andrea Duro y Paul Monen comienzan a sospechar de Julián, el conductor del vehículo al que da vida Salva Reina, que parece tener ciertas actitudes sospechosas. Es que encima antes se le ha caído la cartera y he visto su DNI sin querer. Que no se llama Julián, que se llama Antonio. Perdona, ¿pero qué coño me estás contando? Con Quien viaja se plantea como una comedia en clave de road movie, pero poco a poco la cinta va adentrándose en el terreno del thriller hasta crear una mezcla de géneros donde los protagonistas harán todo lo posible para llegar a salvo a su destino. Wow, digo, me gusta un poco la transición que hace y cómo comienza, pues eso, como un simple viaje y de repente como todo se va torciendo y a mitad de la peli tiene como un giro ahí de que te lleva pues más al suspense o al thriller de decir, Dios, ¿qué va a pasar? Esta persona es un tanto extraña y rara y no sé por dónde va a salir todo esto. Entonces, no sé, me pareció muy divertido. No me pareció o sea, me pareció una comedia diferente. Mejor, tal vez para los dos, tal vez para los dos. Ana Polvorosa, conocida por ser la Lore de Aída o por dar vida a Sara en Las chicas del cable, se sumerge en este proyecto en medio de un año completo de trabajos totalmente dispares. Yo creo que siempre me he ido dejando llevar mucho por mi intuición y por un poco las necesidades que yo sentía que tenía. Sí que es cierto que cuando terminó toda la etapa de Aída, yo ya sentí en ese momento que esa etapa de mi vida estaba como cerrada o estaba finalizada. Por eso decidí marcharme un poco antes de que terminara la serie, porque en ese momento ya lo sentía así. Siempre he pensado que hay que tomar decisiones en la vida y que a veces hay que arriesgarse. Hasta ahora he tenido la gran suerte de poder un poco ir seleccionando cosas que por mi intuición o por mis capacidades a la hora de leerlo, a la hora de ver cómo es el proyecto en sí, pues me apetece involucrarme o no. En esta película, dirigida por Hugo Martín Cuervo, Polvorosa es Ana, una mujer muy decidida que lleva el peso fuerte del relato, actuando en cierta medida como cabecilla del grupo para destapar lo que oculta Julián. La verdad tenía muchas ganas de involucrarme en este proyecto. Cuando me llegó el guión vi que era un guión muy fresco, que se podía abarcar desde un punto como muy natural y demás. Y luego me llamó la atención que tenía una parte técnica que me apetecía bastante, que era el hecho de rodarlo en 3 semanas, el hecho de tener que estar pues dentro de un coche durante todo el rodaje. Tuvimos la suerte de que se pudo rodar cronológicamente, con lo cual los actores también vivimos a nivel pues orgánico y energético desde el inicio del guión hasta el final, y eso era muy interesante. O sea que había como muchas cosas que me llamaban la atención y que quería como abarcar porque nunca las había tocado. La actriz, que atraviesa una buena racha profesional, asistirá al Festival de San Sebastián el próximo septiembre con motivo del estreno de La Fortuna, la nueva serie de Alejandro Amenábar. El estar trabajando al lado de todo el reparto que encabeza la serie, el estar también de la mano de Alejandro y vivir un proyecto así, un guión como es La Fortuna y toda la historia y todo lo que se cuenta, que es tan necesario y es una historia tan conmovedora y tan bonita, ha sido espectacular. Y también vuelve a reunirse con Eduardo Casanova, su compañero de casting en Aída, después de 4 años desde el estreno de Pieles. Y luego tengo la peli de Edu, La Piedad, que empezamos ya. En octubre, finales de septiembre y octubre se empieza a rodar y tengo un personaje que me apetece mogollón hacer y me apetece muchísimo volver a trabajar con Edu, porque para mí es una maravilla. Con la música de Los Brincos sonando en la radio se construye esta película donde podemos ver a una estupenda Polvorosa acompañada de un Salva Reina extremadamente raro que comparten asiento en una historia donde nada es lo que parece. From
Y hablamos ahora de series de televisión. ¿Qué tal, Dani Garrán? ¿Cómo estás? Hola, Pepa. Pues vamos a repasar, si te parece, los estrenos de esta semana, que no son demasiados, pero siguen llegando cosillas. Y lo primero es la nueva de Ryan Murphy, Oh Dios cielo, una secuela más de su American Horror Story. Sí, vuelve Ryan Murphy porque el contrato millonario que tiene con Netflix le sigue permitiendo explotar la franquicia de sus American Stories, y dentro de poco podremos ver la 10ª temporada de su serie de terror, una tercera de su American Crime Story, con el escándalo que implicó a Bill Clinton y a Mónica Lewinsky, pero ahora ha llegado antes un nuevo título, American Horror Stories, una temporada de 7 capítulos conclusivos que funcionan como spin-off y que recuerdan algunos elementos de las temporadas pasadas. Los primeros se centran en Murder House, esa casa llena de criaturas que forman parte de su imaginario ya, como el hombre vestido de látex negro. En el elenco repiten algunos habituales como Bad Bomber. Los psiquiatras dicen que el miedo controlado que te provoca una montaña rusa, una casa encantada o hacer puenting tiene el efecto de una vacuna. Una dosis del virus de la ansiedad te ayuda a sanar la ansiedad en sí. Cariño, esta es la casa encantada más famosa de la costa oeste. Vamos a ofrecer escapadas, lunas de miel encantadas y fiestas de pijamas con masacre. Estancias para todos los gustos. Otro estreno interesante, AMC ha estrenado ya Que te den Kevin, una original mezcla entre una sitcom clásica y un drama de cámara única. La actriz Annie Murphy, que ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto por Schitt's Creek, es la típica esposa perfecta estadounidense, guapa y con un marido perfecto, que se revela y rompe con los convencionalismos a la vez que con las reglas de los formatos televisivos. Oye, ¿y si nos intercambiamos por un día? ¿Cómo? A ver. Pues, tú te pones el mono y vas a instalar cables y yo trabajaré en el mejor sitio del mundo. Es una tienda de licores. ¿Y yo qué he dicho? No es justo que tú trabajes allí mientras yo tengo que ver cómo mi jefe le asigna la fibra óptica a Brenda. Me tocaba a mí. Cobrarías lo mismo. El prestigio no tiene precio. Y también hemos visto Solo asesinatos en el edificio, la comedia más vista de Disney Plus desde su estreno. 3 desconocidos neoyorquinos comparten una afición: los crímenes. Después de conocer un espeluznante homicidio ocurrido en su edificio, comienzan a investigar por su cuenta y llegan a grabar un podcast en el que cuentan sus pesquisas. Steve Martin se une aquí a Martin Short, creador de Grace and Frankie, para escribir el guión, e incorporan a Selena Gómez para completar este trío tan variopinto, pero que funciona con un humor muy particular. Hay algo que no entiendo. Que la gente tema vivir en una gran ciudad por miedo al crimen. Como diría cualquier entusiasta de los crímenes, lo que hay que evitar son los lugares apartados. Afrontémoslo. Nadie ha descubierto nunca 19 cadáveres enterrados en el jardín de un edificio de 14 pisos. Aquí siempre hay alguien que te observa. Y los neoyorquinos tenemos una relación muy especial. Y con especial quiero decir directa. Vivimos apiñados y apilados unos sobre otros. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Y terminamos el cine en la SER esta tarde, todos atentos al palmarés de Venecia. Nosotros nos vamos ahora, les damos las gracias a Juan Aranaz, que ha vuelto por fin de vacaciones a editar este programa, y a José Manuel Romero y Laura Martínez. Volvemos la semana que viene, os dejamos con Muerte en Venecia. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. No, Gustav, no. La belleza pertenece a los sentidos, solo a los sentidos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.